Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Temporada 2, capítulo 5. Punto de vista, tercera persona. Durante 2 largos y agonizantes días, Rudeus permaneció aislado dentro de los confines de su habitación, envuelto en la impenetrable oscuridad del dolor. La devastadora noticia de la muerte prematura de Kiyotaka había ensombrecido su espíritu una vez efervescente. El peso de la pérdida pesaba mucho sobre él, arrastrándolo a las profundidades de su desesperación. Como una criatura herida que busca la soledad, se retiró al santuario de su habitación en la posada, aislándose del mundo exterior y sumergiéndose en el abrazo asfixiante del dolor. Eris Greirat, su compañero de viaje, su estudiante y una parte integral de la vida de Rudeus, no podía soportar verlo sufrir tan intensamente. La vista de su dolor le carcomió el corazón, obligándola a acercarse a él, para brindarle consuelo durante sus horas más oscuras. Eris entró en el santuario aislado de Rudeus. Cuando se acercó a él, un cuadro lloricón la recibió. Encorvado sobre su cama, Rudeus apareció como un espectro de su antiguo yo. Sus ojos, una vez vibrantes de vida, ahora estaban rojos e hinchados por el diluvio de lágrimas que había derramado. Rudeus, la voz de Eris tembló de emoción mientras pronunciaba su nombre, su corazón dolía con el deseo de ofrecerle algo parecido a consuelo. Sin embargo, por el bien de Rudeus, se puso una fachada. Cruzándose de brazos y resoplando en voz alta, habló. Estoy aquí para ti, lo que sea que necesites. Pero Rudeus permaneció inconsciente, atrapado en las garras de su dolor. Eris sintió que se le formaba un nudo en la garganta y le temblaban las manos. No podía identificarse, pero si Rudeus moría, sabía que no podría soportar el dolor. Ansiaba acercarse a él, envolverlo en sus brazos y protegerlo de la angustia que amenazaba con engullirlo por completo. Para convertirse en su escudo. Estar a su lado. Ser su único consuelo. Estaba lista para recibir la peor parte de todo lo que amenazaba con dañarlo, debilitarlo. Después de todo, ella estaba enamorada de él. En un intento de infundir algo de luz en la habitación desolada, encendió una antorcha dentro de su habitación. Sentada a su lado, trató de aligerar su estado de ánimo. Eris compartió historias de sus misiones recientes para matar goblins. Cuentos de actos heroicos atrevidos, escapes por los pelos e incluso percances cómicos brotaron de sus labios en un esfuerzo serio por sacar una sonrisa de su rostro afligido por el dolor. Sin embargo, a pesar de sus serios esfuerzos, Rudeus permaneció envuelto en un silencio opresivo. Vamos, Rudeus, debes haber escuchado algo gracioso, imploró, su voz teñida de desesperación. Ese solo sonríe de nuevo ya. ¿Por qué te gusta esto? Su voz tembló cuando se mordió el labio y siguió mirando a Rudeus, que miraba al suelo con los ojos vacíos. La habitación también ofreció solo silencio en respuesta, roto solo por el sonido intermitente de los sollozos ahogados de Rudeus. Ella lo alimentó a la fuerza con sustento y agua, empujando la hogaza de pan por su garganta. Le arrojó agua a la cara, tratando de limpiar la suciedad, el sudor y los rastros de lágrimas de su rostro. A medida que el día se convertía en noche y la noche se convertía en día, el dolor de Rudeus parecía inquebrantable, anclado en lo más profundo de su alma. Eris se encontró inmersa en una tormenta emocional, su propio corazón repitiendo la cadencia de su dolor. A pesar de la falta de respuesta, ella se negó a dejar su lado, un pilar de apoyo inquebrantable, un faro de luz en medio de la oscuridad invasora. Al menos su presencia era suficiente para hacerlo comer. Todavía no estaba hablando. En la tercera noche, cuando la pálida luna arrojó una suave luminiscencia en la habitación, Eris no pudo soportar más su sufrimiento. El anhelo de tenerlo cerca, de acunarlo en sus brazos y ofrecerle un refugio de su tormento, se volvió insistente. Por lo tanto, se vistió con un traje negro, con los hombros y los brazos desnudos. Era una falda de longitud media, que se extendía justo por encima de las rodillas. Rudeus. Ella habló en su habitual tono alto mientras él la miraba. Su mirada fue a su vestido, mirando hacia abajo a sus rodillas y pies descalzos que tocaban el suelo. Los dedos de sus pies presionaban el suelo de madera, una indicación de lo tensa que estaba. Luego miró hacia arriba, a su pecho. Estaba creciendo bien para su edad y normalmente él lo habría admirado, pero permaneció en silencio, incluso mentalmente. Aunque obtuvo una respuesta de sus regiones inferiores, aún permaneció en silencio, con el rostro impasible. Ella dio un pequeño paso hacia adelante y se sentó a su lado. Después de un rato de silencio, ella se colocó detrás de él y lo abrazó. Fue suficiente para romperlo. Lo siento mucho, Eris, su voz era ronca, quebrada por la emoción cruda, después de días de sofocar su dolor. No sé cómo hacer frente a este dolor. No tienes que saberlo, susurró Eris en respuesta, sus brazos rodeándolo con una fuerza suave. Estoy aquí para ti y te ayudaré a superar esto, en cada paso del camino. Las palabras que salieron de su boca fueron una sorpresa para él. Pero ella continuó. Ya no podía ver al que amaba sufrir así. Ella enredó sus brazos y dejó que su peso presionara contra su espalda. Eris, Rudeus habló, todavía mirando sus dedos entrelazados. Me están tocando. Lo sé. Ella respondió, lo más suavemente posible.
Su aliento era cálido y su voz era como el dulce arrullo de un pájaro matutino. Envió un escalofrío por su espalda y sus otros lugares también. Podría hacer algunas cosas malas. Continuó hablando, sin tomar ninguna iniciativa. Está bien. Yo también quiero hacerlo. Ella respondió de nuevo, sorprendiendo a Rudy. Ella estiró el cuello a un lado de su cuello y él también se giró en su dirección. Su cara estaba a solo 1 pulgada de distancia. La nariz de Rudeus se tocó con la de ella y la miró a los ojos carmesí. Ella le devolvió la mirada, mirándolo fijamente. No había vacilación en sus ojos, ni en su lenguaje corporal. Los ojos de Rudeus estaban hinchados. Tirándola por la cintura, la hizo sentarse en su regazo. Ella todavía era más alta que él. Sentada en su regazo, ella parecía una cabeza más alta, mirándolo. La tela pareció deslizarse de sus suaves hombros, brillando a la luz de la luna. Ella ahuecó sus mejillas en sus palmas y asintió con firmeza. Rudeus envolvió sus manos alrededor de su cintura y tiró de ella. Su respiración era irregular. Apenas podía respirar. Su corazón latía con fuerza. Eris inclinó la cabeza y cerró los ojos. Rudeus enderezó la espalda y se levantó, tocando sus labios con los de ella. Era suave y cálido. Extremadamente tierno. Él la abrazó incluso con fuerza, asustado de que esto también fuera un sueño fugaz. Su pecho se presionaba contra el de Rudy, pero a diferencia de su forma habitual, él no intentó acariciarlos. Mantuvo sus brazos alrededor de ella, besándola suavemente. Cuando se separaron, se formó un puente de saliva que brillaba bajo los rayos de la luna y la luz de la antorcha. Eris estaba resoplando y Rudy parecía casi sin aliento. Gracias, Eris, dijo, sonriendo suavemente. Ella sonrió, una brillante. Sus preocupaciones anteriores se desvanecieron. Rudeus la miró. Parecía un animal hambriento, deseando más. Eris, creo que deberíamos tomarlo con calma, habló. Sorprendió a Eris y también lo decepcionó un poco, pero entendió lo que quería decir. En este momento, era una cuestión de sus sentimientos. No es lo que Eris deseaba. Por supuesto. Eso es lo que planeé totalmente. Ella habló y comenzó a levantarse de su regazo. Sin embargo, él la atrajo y la abrazó con fuerza. ¿Qué ahora? Por favor, quédate así, solo por un rato, habló, su voz tartamudeando. Miró su rostro enterrado en su pecho y resopló. Será mejor que estés agradecido por esto. Lo estoy, Eris. Pasaron la noche juntos, sin caer en cosas de demasiado lejos, envueltos en los brazos del otro. Bueno, entonces, buena suerte, Kiyotaka. Orsted habló, sus ojos brillando, su voz áspera pero su tono considerado. Gracias. Kiyotaka le dio las gracias y colocó su mano en la empuñadura de su espada. Naraoshi caminó hacia él. Buena suerte. Ella murmuró mansamente. Gracias. Respondió, casi de inmediato. Estaba a punto de darse la vuelta, pero Nanaoshi tiró de su manga. Miró hacia atrás, igualando su mirada mientras ella sacaba una máscara. ¿Qué es esto? ¿No dijiste que Kiyotaka Greirata ha muerto? Lo hice. Bueno, entonces, solo el cambio de cabello no es suficiente. Llévate esto contigo. Ella dijo y le entregó la máscara. Lo tomó y sintió su textura. Era una máscara de color blanco liso con 2 chorros de lágrimas carmesí que fluían desde los ojos hasta el fondo. Él simplemente asintió con la cabeza y ella hizo lo mismo antes de dar un paso atrás. Se alejó mientras estaba parado en una plataforma. Un círculo de teletransportación para ser exactos. El aire a su alrededor crepitaba con energía, y sintió una extraña sensación de hormigueo en el estómago, haciéndolo sentir náuseas. Respiró hondo, tratando de sofocar la inquietud que se agitaba dentro de él. Este no era solo un viaje de teletransportación de corta distancia que había tenido antes. Este, en particular, se extendía a una distancia lejana. Este fue un viaje a la infame zona de conflicto, un lugar donde interminables batallas y escaramuzas entre las grandes naciones y los monstruos invasores continuaron sin descanso. Con una respiración profunda, Kiyotaka entró en el círculo resplandeciente. De repente, el mundo a su alrededor se volvió borroso y retorcido, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. Se sintió desorientado, sutilmente, como si lo estuvieran separando y reensamblando simultáneamente. La sensación era abrumadora, y Slo pudo agarrarse el esmago mientras atravesaba un vacío. Miró a su alrededor con curiosidad. En ese vacío, no vio nada más que blanco estático, un abismo desprovisto de cualquier forma o sustancia tangible. Era como si estuviera flotando en un mar de nada, desconectado del tiempo y el espacio. El abrumador silencio solo fue interrumpido por el incesante zumbido de la estática.
La experiencia fue surrealista, dejándolo con un profundo sentido de curiosidad en la inmensidad de este plano que se precipitaba entre el reino de la existencia y la no existencia. Tan pronto como comenzó, el viaje desorientador terminó y Kiyotaka se encontró parado en un terreno irregular a unas pocas millas de distancia de la infame zona de conflicto. El aire aquí estaba pesado con el hedor de la descomposición, y el cielo tenía un ominoso tono carmesí, como si reflejara la guerra incesante debajo. La tierra misma parecía retorcerse con un torbellino invisible, reflejando los horrores que le habían sobrevenido. Había unos pocos kilómetros entre este lugar y la zona de conflictos real. De repente recordó a su lugar de confianza, Kalahaf, su único compañero durante sus días de aventuras, cuando se entregaba a todo tipo de misiones peligrosas. Sin embargo, su buen amigo y compañero ya no estaba. Sin embargo, no era el momento de llorar. Tomó una carrera simple y cubrió la distancia en cuestión de un solo minuto. Al llegar allí, sin pestañear, Kiyotaka se dio cuenta de la espantosa vista que tenía delante. Strife Zone era un paisaje de pesadilla, lleno de los restos grotescos y mutilados de aquellos que habían tenido la mala suerte de ser teletransportados aquí durante el evento de metástasis. Huesos y escombros estaban esparcidos por todas partes, restos de un conflicto perpetuo que no tenía fin a la vista. El suelo estaba quemado y lleno de cráteres por las innumerables batallas que habían tenido lugar. Ríos de sangre fluían lentamente, fusionándose con charcos de lodo tóxico, dando a la tierra un tono rojizo espeluznante. La vegetación que una vez prosperó aquí ahora estaba retorcida y corrompida, creciendo de formas extrañas y antinaturales, sirviendo como un inquietante recordatorio de la destrucción que había caído sobre esta tierra que alguna vez fue fértil. ¿O no? Esta tierra había sido objeto de conflictos durante tanto tiempo que no había forma de saber si alguna vez fue fértil o no. En la distancia, Kiyotaka pudo ver los restos de una civilización olvidada hace mucho tiempo, ahora reducida a ruinas desmoronadas por la guerra interminable. Agujas rotas alcanzaron el cielo manchado de sangre como dedos esqueléticos, proyectando largas sombras sobre el paisaje desolado. Los ecos de explosiones distantes y gritos de batalla llenaron el aire, un recordatorio constante del peligro siempre presente que acechaba en este reino abandonado. Supongo que lo usaré. Habló para sí mismo, dejando que el viento acariciara su rostro por última vez antes de bajar la barbilla y colocarse la máscara sobre su rostro. Se ajustaba perfectamente y se pegaba como una sanguijuela a su piel. Él asintió con aprobación. Cuando Kiyotaka se adentró más en el zona de conflicto, la sombría realidad del lugar comenzó a envolverlo. Criaturas grotescas vagaban por la tierra desolada, traídas aquí desde el retorcido caos del evento de metástasis. Estaba dando un paseo rápido, ignorando por completo a las personas a su alrededor mientras los monstruos los despedazaban. Observó a un coyote pasar corriendo junto a él, el intestino de un humano atrapado entre su pequeña mandíbula. Volvió a mirar al monstruo y luego a su víctima que todavía estaba en el suelo, viva y desangrándose. El hombre lo miró, la sangre brotaba de su boca. El recuerdo de sí mismo tirado en el suelo, desangrándose, invadió su mente. Al momento siguiente, le cortó la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que nadie pudiera parpadear, su espada estaba de vuelta dentro de su vaina. ¿Por qué sacó al hombre de su miseria? ¿Porque era más conveniente que sanar o simplemente porque vio su yo pasado en él y la idea de ser débil y tambalearse en el suelo le repugnaba? Puede que nunca lo sepamos. Los secretos que yacen dentro del niño se quedaron con él. Dondequiera que miraba, veía la misma escena. Los atacantes, monstruos y víctimas, en su mayoría humanos y monstruos más débiles, ambos compartían las mismas apariencias, pesadillas, amalgamas horribles de carne, metal y magia. Las extremidades se retorcieron en ángulos antinaturales, rezumando mucosidad ácida, y los ojos disparejos brillaban con malevolencia. Algunos monstruos tenían tentáculos alargados que brotaban de sus espaldas, chorreando veneno. Otros eran monstruosidades aladas que chillaban en lo alto con una resonancia escalofriante. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? Kiyotaka se preguntó a sí mismo, contemplando sus opciones. Orsted no le dio una misión definitiva. Solo se le pidió que viniera aquí y hiciera lo que le pareciera adecuado. En el transcurso de los últimos 2 años, aunque no hablaron mucho, Orsted se volvió cada vez más dependiente de lo que dijera Kiyotaka. Confiaba en sus palabras. Pero incluso Orsted no era tan estúpido como para confiar completamente en Kiyotaka. Si bien todavía confiaba en él, había un cierto grado de desdén en sus ojos.
De alguna manera me recuerdas al hombre dios. Me dan ganas de quitarte la vida. Esto era algo que el dios dragón, Orsted, le dijo una vez. Sabía que el chico estaba de su lado ya que él mismo le suplicó lealtad, sin embargo, sabía que había intrincadas capas de complejidad en Kiyotaka. Podía manejar a hombre dios, pero Kiyotaka parecía algo aún más vil. Él suspiró. Supongo que solo miraré alrededor. Cuando dio un paso adelante, algunas cabezas se volvieron hacia él. Verdes, rojas, amarillas, miradas hambrientas y depredadoras. Un monstruo saltó hacia adelante a una velocidad asombrosa, pareciéndose a un enorme zorro. Saltó en el aire y balanceó sus uñas hacia él. El lado de Kiyotaka dio un paso simplemente. El zorro gigante aterrizó en el suelo. Sin embargo, antes de que pudiera maniobrar a su alrededor, Kiyotaka le pisó la cabeza. El cráneo se aplastó con un crujido enfermizo cuando sus ojos sobresalieron y su pequeño cerebro se derramó por las cuencas de los ojos. No estaba usando Battle Aura. Reflexionó. Según Orsted, Kiyotaka solo hizo un ligero progreso. Visto desde la perspectiva del más fuerte, su crecimiento parecía insignificante. Decidiendo no pensar mucho en ello, se frotó los pies en la arena del suelo y continuó su viaje hacia adelante. El hambre les quita el instinto. Kiyotaka comentó con cansancio mientras movía el cuello hacia un lado y esquivaba el ataque del pico de un buitre. No, era un águila. ¿Águila de la Fuerza Aérea? Se preguntó, confundido por un momento, ¿qué estaba haciendo aquí un monstruo exclusivo del continente Belgarit? Pero era probable que lo teletransportaran aquí. Había algunos más, dando vueltas a su alrededor en el cielo. Pueden usar magia de viento. Él lo notó. Como si fuera una señal, usó magia de viento y descendió hacia él. Kiyotaka no desenvainó su espada, sino que atrapó al monstruo con la mano izquierda y lo golpeó contra el suelo. Colocando un pie sobre su cabeza, sacó el ala que tenía en la mano y la examinó de cerca. Se puede usar para hacer una pluma de ave. Kiyotaka reflexionó mientras el monstruo debajo de él se retorcía en agonía. Los otros también bajaron, dirigiendo sus alas afiladas hacia él mientras estaban en tándem con su magia de viento. Pero necesitaría un poco de ablandamiento. Habló mientras esquivaba su ataque combinado y se alejaba del herido. 2 de los 3 rodearon al herido mientras que el último atacó a Kiyotaka. Los miró con asombro. Debe ser una familia. Él pensó. Para un observador ordinario, este espectáculo habría bastado para calentar los berberechos de un corazón humano, evocando sentimientos de compasión, incluso por estos monstruos. Sin embargo, la reacción de Kiyotaka fue marcadamente diferente ya que respondió de una manera extraña, lo que sugiere una profundidad oculta en sus emociones. Levantó la mano. Hechizo de fuego de rango avanzado. Llama del éxodo. Una bola de fuego del tamaño de su puño salió disparada de su palma y se tragó al monstruo que se aproximaba. No se detuvo allí y golpeó a los otros 3, pulverizándolos por completo. La bola explotó con el impacto y también se tragó a los monstruos que lo rodeaban, quienes lentamente se acercaban sigilosamente a él, dejando atrás nada más que huesos carbonizados o cenizas. Mientras contemplaba las ruinas humeantes donde estaba la familia del águila, el semblante de Kiyotaka permaneció inescrutable, sin revelar ningún indicio de remordimiento o euforia. Con un paso mesurado, se distanció de allí y metió las manos en los bolsillos. Kiyotaka caminaba, su mente era un vacío insondable, desprovisto de pensamientos coherentes, como una extensión intacta de un pergamino en blanco. La reciente experiencia de teletransportación lo había dejado reflexionando sobre el origen del vacío blanco estático que había atravesado. Dentro de los límites de su propia mente, se preguntó si ese era el rumoreado centro del mundo, un epicentro de este mundo de 6 caras. Sin embargo, mientras estaba perdido en sus pensamientos, el paso de Kiyotaka se detuvo. Los iris de color azul pálido se transformaron repentinamente en un tono de verde pálido. Como si despertara de un estupor, sintió una firma distintiva de maná en el aire, un aura que le resultaba extrañamente familiar. Tal vez debería comprobarlo. Impulsado por pura curiosidad, Kiyotaka corrió hacia la fuente del maná. Mientras se acercaba, la silueta de una figura se hizo evidente en medio del paisaje grotesco. Después de entrecerrar los ojos, lo reconoció. Era Philip, el empleador de su hermano gemelo. Sin embargo, la vista que lo contemplaba era tan desgarradora como desconcertante. Philip, por lo general sereno y estoico, ahora parecía desolado y desamparado, encorvado sobre un cuerpo sin vida.
Era Elda, su amada esposa, cuya vida se había extinguido, dejando un aura de tristeza en el aire. Kiyotaka notó que a Philip le faltaba un brazo cuando se sentó sobre sus rodillas mientras se formaba un charco de sangre carmesí debajo de él. Estaba a punto de acercarse a él, pero desde la periferia de su visión, vio que una monstruosa aparición se cernía sobre él, acercándose inexorablemente al afligido Philip. Este gigante grotesco, una abominación tanto en forma como en naturaleza, mostró sus colmillos y garras con una sed impía de carnicería. El rostro monstruoso y el maná inestable que exudaba predijeron una perdición segura para Philip, quien permaneció ajeno al peligro inminente, perdido en el dolor. Justo cuando la criatura se arrastraba hacia él, la mano de Kiyotaka se movió hacia la empuñadura de su espada. Con una gracia fluida, la hoja brilló en la luz apagada. Como un siniestro estruendo de la muerte misma, la voz llegó a los oídos del monstruo, pero permaneció esquiva para Philip. Extendió su mano hacia el monstruo. De repente, el monstruo dejó de moverse y fue atraído instantáneamente hacia Kiyotaka. Simplemente extendió su espada hacia adelante. El monstruo se acercó más y más hasta que su pecho fue atravesado por su espada. La espada atravesó su corazón, matándolo allí mismo. Kiyotaka aflojó su agarre sobre el monstruo, y se dejó caer al suelo. Hizo un arco y se deshizo de las salpicaduras de sangre de su espada. Envainándola, se movió hacia Philip. «Disculpe». Habló, la voz desprovista de cualquier emoción visible. Philip miró hacia atrás, frenético, con los ojos muy abiertos. Había enormes bolsas debajo de sus ojos y su piel estaba mortalmente pálida. El muñón que se formó alrededor del lugar donde le mordieron la mano estaba sangrando, las gotas de sangre goteaban a un ritmo rápido. Quien, antes de que pudiera hablar, su visión se duplicó, y cayó al suelo salpicado de sangre y un miasma de veneno y estiércol de monstruo que induce la bilis. Kiyotaka lo atrató, mirando su rostro que estaba perdiendo lentamente su color. ¿Debería? Kiyotaka se preguntó en voz alta. Punto de vista, Greira Rudeus. El peso en mi corazón parece menos ahora. Se siente como si hubiera una criatura colosal sentada en mi pecho y ahora ha sido vencida. Porque sentí que mi corazón estaba siendo torcido de esa manera. Ah, sí. Mi hermano gemelo, Kiyotaka, murió. ¿Por qué me preocupaba tanto por él? Se fue de casa cuando tenía 5 años. Y yo me fui de casa cuando tenía 7. Ni siquiera pasamos tiempo juntos que valga la pena mencionar. Entonces, ¿por qué tan pronto como me enteré de su muerte, sentí que todo el mundo se volteó sobre mí? Creo que sé. No fue solo Roxy quien me sacó. Él lo hizo. Estaba tratando de empujarme fuera de la casa meses antes que Roxy. Él fue el catalizador de mi capacidad para superar mi trauma pasado y salir de casa. Roxy fue solo el último empujón. Ahora sé por qué pensé que si pudiera, habría tomado su lugar. Me ayudó a superar una parte de mí de la que pensé que nunca podría deshacerme. Me di la vuelta en mi cama, con los ojos aún cerrados. Esperar. No puedo moverme. Presa del pánico, rápidamente abrí los ojos. Sin embargo, el pánico que sentía que lo consumía todo se secó como una hoja en pleno otoño. Había un par de manos alrededor de mi cuello y piernas que se enredaban alrededor de las mías, sosteniéndome en el lugar. Era Eris. Ah, sí, trató de consolarme. No hicimos nada malo. Lo sé, es difícil de creer viniendo de mí, pero nos besamos. Este fue mi primer beso en mis 2 vidas. Me siento tan feliz de que haya sido Eris. Mi corazón se sentía como si hubiera explotado anoche. Tan pronto como sus labios sedosos tocaron los míos, sentí que todo mi remordimiento y angustia se deshacían como la mantequilla en una sartén. Creo que me he enamorado de ella. Para Eris de todas las personas. Y creo que me he caído duro. No solo me he enamorado mucho de ella, sino que estoy muy duro en este momento. ¿Por qué? Podrías preguntar. Bueno, antes que nada, muaaa. En segundo lugar, por supuesto, los tontos solteros no sabrán lo que es estar en compañía de una belleza como Eris. Quiero decir, no los culpo a todos, no todos son bendecidos con el carisma y la suerte como yo. Es difícil ser el bendito, te lo digo. Sus brazos estaban alrededor de mi cuello y sus dedos estaban enredados en la parte de atrás de mi cabeza, agarrando mi cabello con sutil ferocidad, a pesar de que estaba dormida. En cuanto a mí, bueno, estaba hiperventilando entre sus pechos o bolsas de diversión por así decirlo. Ella tiene su olor débil habitual para ella. Es como si fuera su olor corporal exclusivo. Puedo olerlo desde lejos. Sí, como un perro guau. ¿Sabes qué más quiere hacer el perro en este momento? Había gotas de sudor rodando por las montañas de Eris hasta el profundo valle. Guau. El lobo dentro de mí tiene hambre. Bueno, entonces, itadakimasu. Busqué el elixir de la vida, Amrita. Ah, umai. Apenas tocó, pero pude sentir los sabores derritiéndose en mi lengua. Me enviaron chocando contra una pared.
Mirando hacia arriba, vi a Eris con un tinte rosado en sus mejillas. Oh chico, ella está enojada. Se puso de pie en la cama, se cruzó de brazos, separó las piernas en una postura amplia y levantó la barbilla, mirándome. Ludeus. Habló con su habitual voz alta y desafiante. Lo siento. Me disculpé como lo haría cualquier otro criminal o cobarde. Me postré, me golpeé la cabeza contra el suelo, puse mis manos donde ella pudiera verlas y temblé a propósito para tener las máximas posibilidades de obtener algo de perdón. Solo por favor no rompas a mi pequeño. Él no tiene nada que ver con eso. Era yo. Yo soy el pecador. No te disculpes. Te lo dije, yo también lo quería. Su voz se apagó, sus ojos miraban a lo lejos. Bueno, no en la distancia. Justo en la pared. De todos modos. No tocar más que por la noche, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres decir? Aparte de la noche. Significa que puedo salirme con la mía por la noche, ¿verdad? ¿Es eso lo que quieres decir, Oh, respondí, mi corazón saltando en todas direcciones como un monje en un trampolín. Por cierto, Eris, dije mientras me miraba, su comportamiento agresivo se desvanecía y era reemplazado por el habitual desafío. ¿Qué? Puedo ver tu error, quiero decir, ella estaba de pie en la cama con las piernas abiertas. Le tomó un tiempo darse cuenta. Pero cuando lo hizo, ella me dejó inconsciente con la empuñadura de su espada. Pero al final todo valió la pena. Así, yo, un ex niño, conseguí su primera novia en este mundo. Se siente bien no estar soltero. A menos que sea como los que están leyendo esto. Paul llegó al pub donde estaba Ludeus. Sus ojos se lanzaron aquí y allá antes de aterrizar en Rudy. Estaba sentado entre Ruiger del Super Dieris. Puso su cabeza sobre el hombro de Eris, sus ojos cerrados y un profundo ceño fruncido en su rostro. Paul hizo una mueca, sus rasgos brillando con una alquimia de emociones cuando vio a su hijo mayor. Incluso después de todo lo que pasó ayer, aquí estaba, relajándose con su querida alumna. Le dolía pensar así, pero después de hablar con GS, ya había decidido que se reconciliaría con él. Al ver el ceño fruncido en su rostro, Paul de alguna manera se sintió tranquilo. Se convenció a sí mismo de que Rudy estaba preocupado. Y estaba buscando consuelo en ella porque su propio padre no solo no se lo proporcionó, sino que al final se convirtió en una adición a su miseria. Él también había sufrido mucho. Un niño de 10 años varado en Demon Continent con la responsabilidad de traer de vuelta a otra persona. No se trataba solo de ser fuerte. El peso de la responsabilidad y navegar por todo. No fue fácil para un adulto, y mucho menos para un niño de su edad. Incluso Paul se fue de casa a la edad de 12 años. Ahora que estaba sobrio y lo pensaba de esta manera, se sentía aún peor, cuestionando si era digno de ser llamado como padre de alguien tan talentoso y sensato como Ludeus. Dejó escapar un profundo suspiro. Hablaré con él y me reconciliaré. Se aseguró a sí mismo sus objetivos, murmurando las mismas palabras una y otra vez, tal como lo había practicado. Cuando llegó al mostrador del bar, Paul se congeló en su lugar. Sintió un par de ojos mirándolo directamente. Era de Ruiger. No había intención maliciosa en ellos, pero algo en ellos era desagradable. Había cierta emoción en ellos. Lo supo a primera vista. Una refutación. También había visto la misma mirada en los ojos de Zenith cuando solía hacer algo que no correspondía a su papel. Era el padre de Ludeus. Y la mirada de Ruiger, a pesar de estar en silencio, estaba cargada de reproche. Paul tragó saliva audiblemente, el trozo de saliva seca negándose a bajar por su garganta. Estaba vacilante. Sabía que Ludeus había estado en una situación peligrosa, aferrándose a duras penas al borde del acantilado y evitando que él y la chica cayeran a las aguas profundas. Pero al mismo tiempo, por mucho que se alegrara de verlo con buena salud, había perdido a su otro hijo. Estaba en conflicto. Rudy. Habló, su voz quebrada debido a lo reseca que estaba su garganta. Hizo una mueca, cerrando su ojo. Había una sensación nauseabunda presionando contra la parte posterior de su garganta. Era un gran bebedor, pero los múltiples días que pasó sin hacer nada más que beber y pelear mientras estaba borracho lo estaban alcanzando lentamente. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Eris habló cuando escuchó su voz, levantándose de su asiento cuando la de Rudy cayó del taburete. Eris alcanzó la espada atada a su cintura y apuntó con la punta hacia Paul. Entonces, ¿te estás escondiendo detrás de las chicas ahora, sí, Rudy? Paul la ignoró y miró por encima del hombro en dirección a Ludeus. Se levantó y se frotó sutilmente la frente que se había estrellado contra el suelo. Mirando hacia arriba vio a Paul. Su corazón palpitó. Sabía que estaba equivocado. Todo era su culpa. Paul tenía razón en culparlo. La culpa lo hizo mirar hacia abajo, sin encontrarse con la mirada de Paul. Sin embargo, Paul tuvo otra idea. Su corazón se encogió de dolor al pensar que Ludeus estaba evitando su mirada porque estaba demasiado decepcionado con él como padre. Le dolió. Paul no tenía idea de dónde estaban Zenith, Lilia y Aiza. Kiyotaka estaba muerto y Ludeus lo estaba evitando. Era natural que sintiera que se le rompía el ánimo. Veo. Así es como es. Paul dijo y se dio la vuelta, mordiéndose el labio mientras levantaba la barbilla y miraba al techo.
Él no lo estaba admirando. El techo no era más que madera simple. Se aferraba a su orgullo como hombre y padre y no dejaba caer las lágrimas frente a su hijo. No es que ahora estuviera sobrio. ¡Hey! Regresas. ¿Cómo te atreves a venir aquí, mostrar tu rostro y luego irte? Eris seguía gritándole. Su agarre en la empuñadura se hizo más fuerte mientras se preparaba para lanzarse contra Paul. Eris, eso es suficiente. Ludeus habló desde atrás, aún con la cabeza gacha. Pero te dijo todas esas cosas horribles. Te culpó cuando estabas dando lo mejor de ti. Eris siguió gritando, incluso a Rudeus. Volvió a mirar la espalda de Paul, y él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se sentía como si un animal salvaje lo estuviera mirando. Eris estaba a punto de saltar sobre Paul, pero Ruigerd la levantó como un gato callejero y miró a Rudy. Los dejaremos a los dos solos. Haz lo que quieras. Oye, Ruigerd. Déjame ir. No podemos dejar a Rudy solo con su padre. Le volverá a hacer daño. Olvidaste lo triste que estaba. Eris siguió hablando, pero el perro guardián, Ruigerd, se la llevó. Mientras se cruzaba con Paul, que todavía estaba de espaldas a toda la conmoción, se detuvo y colocó su mano sobre su hombro. Háblale. Antes de que sea demasiado tarde. Habló en un susurro apenas audible. Paul lo miró con los ojos hinchados. Pero él ni siquiera lo. Paul hizo una pausa cuando vio una sonrisa sombría en el rostro lleno de cicatrices de Ruigerd. La mirada era la misma que la de un hombre que había pasado por una situación similar. Ojos llenos de arrepentimiento. Su voz temblaba cuando hablaba con Paul. Hubo palabras no dichas que los dos hombres se comunicaron en cuestión de unas pocas miradas. Paul se maldijo a sí mismo, maldijo su falta de tacto y su irresponsabilidad. Él no era el niño aquí. Ludeus lo era. Su responsabilidad era cuidarlo. No esperar que Ludeus lo cuidara. Paul asintió y Ruigerd sonrió antes de sacar a rastras a Eris, que seguía agitando los brazos como un gato salvaje y desenfrenado. Paul se dirigió hacia Rudy, que miraba fijamente al suelo. Él estaba asustado. Miedo de volver a mirar a Paul. Estaba avergonzado. A pesar de que estaba en estado de shock, estaba disfrutando de su vida con Eris. No pudo evitarlo. La habitación pareció contraerse, impregnada de un aura de temor, como si tanto el padre como el hijo estuvieran atrapados en medio de una tormenta emocional. Paul se rascó la cabeza antes de colocar su otra mano sobre la cabeza de Rudy y alborotar su cabello. Ludeus miró a Paul. Paul tenía una mirada avergonzada en su rostro cuando ella le rascó la barbilla. Es bueno verte de nuevo, Rudy. Te extrañé y lo siento. Antes de que pudiera terminar, Rudy abrazó a Paul y apoyó la barbilla en su hombro. No lo siento. Se disculpó, con seriedad. Paul sollozó levemente, está bien. Nada de esto es tu culpa. Estoy orgulloso de ti por haber llegado tan lejos. Paul lo consoló, con lágrimas formándose en sus ojos. El dique alrededor de Rudy se rompió también como él también, estalló en lágrimas. Yo también te extrañé, padre. Habló entre sollozos ahogados y hundió la cara en su hombro. Punto de vista, Kiyotaka Greirat. Entonces, ¿cómo has llegado hasta aquí? Pregunté con mi máscara puesta. Mi voz era muy diferente a la última vez que vi a Philip. También he crecido mucho, gracias a la mejor constitución de este cuerpo. Aunque estaba mucho más delgado que antes, era casi imposible que Philip me reconociera. Oh sí. En primer lugar, permítanme expresar mi más profunda gratitud por salvarme antes. No sé en qué estado hubiera terminado si no fuera por su oportuno rescate. Bajó la cabeza mientras ponía su mano sobre sus rodillas. Estaba sentado en una plataforma de tierra que yo había conjurado para él. De nada. Respondí, como lo haría un extraño. Oh, me preguntaste cómo llegué aquí. Siguió, listo para responder a mi pregunta después de agradecerme. La luz habitual en los ojos de Philip se había ido. Después de todo, su esposa fue mutilada por monstruos justo frente a sus ojos. Ya era lo suficientemente encomiable que lograran sobrevivir todo este tiempo aquí. Los restos de Hilda estaban en una olla al lado de él que le di. Puedes responder cuando te sientas bien. Respondí, sentándome derecho. Estoy bien ahora. Permítanme presentarme primero. Habló, suspirando pesadamente, como si incluso la respiración fuera laboriosa para él. Mi nombre es Philip Boreas Greirat. Se presentó. Soy el alcalde de Roa. O tal vez, lo era. No pude proteger a mi gente e incluso terminé aquí y me hubieran matado si no fuera por ti. ¿No es un desastre natural? ¿Por qué crees que te culparían por ello? Le pregunté, cruzando las piernas. Sea natural o no, el proceso generalmente no importa. Son los resultados finales los que la gente considera más. Así es el mundo y la vida, especialmente en los grandes esquemas de los nobles. Habló con una mirada agridulce en su rostro, como si recordara algo. ¿Está bien que te presentes así?
Puedo matarte si quiero. Felipe soltó una risita. Puedes matarme si quieres. No me queda casi nada. Mi hogar sufrió el mismo destino que yo. Morirían en zonas como esta o serían asesinados de cualquier manera si aún lograran llegar a casa. Lo miré directamente. Entonces, ¿has perdido toda esperanza? Yo pregunté. Si iba a ser así, no le servía de nada. Lo mataré ahora mismo, aquí mismo. Philip permaneció en silencio. Sus ojos se centraron en el fuego crepitante entre nosotros. La esperanza está perdida, sí, de hecho. Habló mientras yo alcanzaba mi espada. No tengo necesidad de una causa perdida. Si piensa que la esperanza está perdida y que no puede ser útil, entonces no hay necesidad de que su cabeza permanezca sobre sus hombros. Pero un hombre puede soñar. Sabes que así es como somos los humanos. Egoísta y egocéntrico. Incluso si no hay esperanza, una persona mantiene viva esa esperanza hasta el final. A veces con delirios, a veces con una persecución constante a través del trabajo duro. Si aún falla al final, mira hacia arriba y ora al Dios que sea, por un milagro. Entonces, la esperanza tal vez se perdió, pero llámame delirante, no he perdido la esperanza. Mis dedos, a escasos centímetros de la empuñadura, retrocedieron lentamente. Esto sería suficiente. Puedo usarlo. Puede parecer que se ha convertido en una cáscara hueca de hombre, pero hay una luz en sus ojos. Por cierto, señor, ¿puedo al menos saber su nombre? Philip preguntó mientras lo miraba. ¿Un nombre, eh? Ciertamente necesitaría uno. Los recuerdos de Nanaoshi sacando a relucir el mismo tema resurgieron en mi mente. Tienes que pensar en otro nombre para ti. Lo sé. ¿Qué tal si usas un nombre extranjero? ¿Qué prefieres? No sé ninguno. Entonces, ¿qué tal de Mike? Es un nombre muy bonito, ¿no lo crees? No me digas HM. Dime, ¿cuál es? Ella volvió a preguntar. Lo pensaré, respondí. Eres aburrido. La conversación se reprodujo en mi mente como un recuerdo fresco, como si hubiera tenido lugar hace unos momentos. Mi nombre es Mike. Hace 2 años, mi vida como Kiyotaka Greirad llegó a su fin a manos del dios dragón, Orsted. Ahora, 2 años después, gracias al dios dragón, pude superar el techo que había alcanzado en mi técnica de esgrima y ahora, mi vida como Mike había comenzado. Esta vez, en un mundo nuevo. Por mucho que me gustara a mí mismo como Kiyotaka Greirad, hasta que confirme el estado de vida o muerte de toda mi familia, he decidido convertirme en lo que era antes. Una identidad que es parte de mí. Algo de lo que no puedo huir, con una nueva identidad. Volveré a ser como era antes, hasta que localice a todos y cada uno de los miembros de mi familia. Sí, lo he decidido. Junto con los objetivos de Orsted que se alinean con mis propias metas. Hundiré todo el continente bajo los escombros si es necesario. Ah, Mike. Ese es un nombre extraño. Pero suena bien. ¿Quién te nombró? Philip preguntó con una risa nerviosa. Mi mamá. Respondí. Ah, ella realmente debe amarte por hacer todo lo posible para seleccionar un nombre tan único. No precisamente. Respondí, rotundamente, como si fuera un hecho. Lo siento si eso me trajo algún recuerdo. Philip respondió. Era un hombre astuto. Está bien. No me importa. Respondí, agitando mi mano con desdén. Por cierto, Sir Kiyotaka, ¿puedo pedirle un favor? Preguntó Felipe. Ah, sé lo que quiere decir. Todo tiene un precio. Puedo llevarte de regreso hasta que sea atractivo. Respondí encogiéndome de hombros. El dinero era crucial. Necesitaba dinero si quería viajar por todo el mundo. Por supuesto. Me aseguraré de que obtengas una suma considerable. Respondió, mirando hacia abajo. No es solo dinero. Hablé. ¿Entonces? Boreas Greirads. ¿Cómo está la situación con Darius Silva? Pregunté mientras su expresión se endurecía. Tragando un bulto duro, se acomodó, se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar. Como tú sabes. Fin del capítulo.